Hola guerreros del fuego, aquí Kaiser reportándose para un nuevo video. Octubre, mes del representante del otoño y más importante del terror y de la época de los monstruos y las brujas. Es por eso que para traer un poco del espíritu de esta época del año a este pequeño canal he decidido hablar sobre una entidad oscura y misteriosa, la cual a pesar de su enorme poder esta no necesita de esta para ser tu perdición, prefiriendo únicamente servirse de su labia y sus envolventes palabras para que termines como combustible para su linterna. Y evidentemente estoy hablando de uno de los antagonistas más memorables de la animación en los últimos años, y estoy hablando de la bestia. La bestia se trata de la principal fuerza antagónica de la miniserie Más allá del jardín. Los orígenes de esta son completamente inciertos, pero gracias a las teorías de algunos de los fans de la serie podremos sacar algo en claro, y es que según estas teorías la bestia sería una entidad nacida del miedo y desesperación de los habitantes de lo desconocido. La razón del por qué su alma se encuentra en una linterna es desconocida, pero se sabría que desde el momento de su nacimiento tendría como adjetivo ir buscando a las almas perdidas en el bosque, mayormente niños, para sumergirlas en la absoluta desesperación para luego ser convertidas en árboles del Dewood cuyo aceite servirá para alimentar su linterna. Así pasaría el tiempo hasta que en uno de sus paseos por el bosque, cantando su siniestra canción, se encontraría con una pequeña niña, la cual sería la hija de un leñador viudo y solitario. La bestia, al enterarse de esto, decidiría secuestrar a la niña para luego aparecerse ante el hombre manipulándolo para hacerlo creer que este había encerrado de su hija dentro de esa linterna y que ahora debería a los árboles del Dewood, omitiendo su origen para alimentar el fuego de su linterna, o su hija moriría supuestamente, ya que en realidad la bestia liberó o se le escapó la niña volviendo a su hogar que encontró vacío. Así pasaría el tiempo hasta que por motivos la bestia se arrepentiría de su decisión tratando de arrebatarle la linterna al leñador, pero este sería derrotado de una manera desconocida por el leñador, manteniendo la propiedad sobre la linterna. Así seguiría pasando el tiempo hasta que un par de niños Greg y Will llegarían al bosque. Esto inmediatamente llamaría poderosamente la atención de la bestia, por lo que ésta decidiría ponerles un ojo encima. Trataría de convencer al leñador de que le ayude a atrapar a los niños, pero este se negaría una y otra vez. Tras eso se dispondría a observarlos atentamente, esperando el momento exacto de reclamar sus almas, el cual terminaría llegando cuando Will se rindió dejándose atrapar por sus raíces, pero gracias a Greg y la intervención de la reina de las nubes lograría intercambiarse con su hermano, cayendo en las garras de la bestia, que caiga en la desesperación, pero Will iría en su rescate, y cuando la bestia le ofrecería ser el nuevo guardián de la linterna, tras arrebatársela al leñador, Will con su cerebro obeso se daría cuenta de que es lo que realmente contenía la lámpara, aterrando a la bestia para luego llevarse a su hermano dejándole la linterna al leñador para que al aceptar que su hija no estaba ahí, la apagase de una vez por todas, terminando así con la bestia y su reinado de terror. Habiendo hecho un breve o no tan breve resumen de la historia del Señor de los Bosques, podemos empezar a hablar de temas como la fuerza. En primera es evidente que supera tanto a Greg como a Will, los cuales tienen hazañas como resistir ser mandados a volar de un carro en movimiento contra el suelo sin recibir daños. Greg pudo resistir un empujón por parte del lobo que destrozó una puerta y lo mandó a volar en contra de las escaleras sin que esto le representase ningún daño serio, y Will pudo sin querer y tan solo tropezándose y derribando con facilidad a un hombre adulto en un traje de gorila. Además que el dúo de hermanos pudieron atravesar una ventana tapada con madera que parecía en buen estado. También supera al leñador pudiendo dejarlo en el piso sin mucho esfuerzo, tipo que al ser un leñador debería estar en un buen estado físico, pudiendo cortar troncos con facilidad con su hacha, además de incluso cortar una piedra con facilidad, además de poder cortar árboles en aparentemente poco tiempo. También supera a Enoch, una especie de gato creo, el cual era capaz de hacer levitar una calabaza de gran tamaño con facilidad. La bestia, al ser el top 1 de su verso debería escalar, es el demonio de Lorna, el cual era capaz de asesinar y devorar fácilmente a sus víctimas, desmembrándolas y descuartizándolas con únicamente sus propias manos. También debería de escalar del viento del norte, el cual es capaz de abrir una reja con su viento, además de poder devolver las balas de un cañón, las cuales pesan como mínimo 5 kilos y tendrían una fuerza de impacto en caso de darles la mínima velocidad posible de 300 metros /s, una fuerza de impacto de 1500 newtons que multiplicados por 7 darían 10.500 newtons o 1070 kilogramos
máximos de fuerza a nivel humano alto, cosa que hizo con facilidad, o poder levantar el techo de una cabaña hecha de nubes, y las nubes no son ligeras, pero su mejor hazaña es que debería ser superior a la bestia del primer capítulo, que aparentemente poseyó, la cual fue capaz de romper una puerta de madera con suma facilidad, además de poder romper y tumbar la maquinaria del molino del leñador, la cual estaba hecha de madera y piedra, además de poder dar un salto que la mando del primer piso del molino al techo del segundo, incluso aguantarse la presión de un molino hidráulico, el cual destrozó buena parte del molino, aunque hay algo que podría darle un nivel mayor a la bestia, y es que en esta escena la serie da a entender que los habitantes de la ciudad de las nubes son estrellas o algo parecido, pero como esto no es consistente con las hazañas anteriores, voy a ignorar eso, por lo que la fuerza de la bestia sería una de nivel muro bajo o medio. Pasando a la resistencia, este no recibe ningún daño físico a lo largo de la miniserie, pero esta debería escalar de sus víctimas, como el leñador con el cual tuvo una pelea y pudo sobrevivir a esta, o los niños, los cuales pueden resistir caerse de un carruaje en marcha por un caballo yendo casi al máximo, los cuales pueden ir a 12 km por hora, o resistir ser arrojados en contra de las escaleras por una bestia que rompe madera con facilidad, o escalar de Greg, el cual puede resistir una pelea en contra del viento del norte, el cual ya he dicho que puede hacer, pero la mejor hazaña de la que escala la bestia es que, habiendo poseído al pobre perro de Beatriz, este pudo soportar la fuerza ejercida por la rueda del molino, la cual destrozó buena parte de la casa con facilidad, por lo que la resistencia de la bestia debería ser incluso superior a su fuerza, la cual sería de nivel muro bajo o medio, pero más grande. Pasando a la velocidad, este ha podido esquivar cagado de risa los hachazos del leñador, el cual debería de tener la velocidad de un humano atlético como mínimo, además de que debería superar a nuestros protagonistas, los cuales pudieron huir corriendo del lobo bestia, el cual debería escalar de un lobo normal, que se desplazan a una velocidad de unos 50 o 60 km por hora, que podría duplicarse hasta unos 120 km por hora, pero su mayor escalín es con el viento del norte, el cual fue capaz de reaccionar e interceptar el disparo de 3 balas de cañón, las cuales oscilan entre los 300 y 1000 metros sobre segundo. En el caso de estos cañones, al ser algo pequeños, deberían de disparar a 300 metros por segundo, pero lo importante es que este fue capaz de reaccionar a 7 de estas bolas, que con una multiplicación simple nos daría un Mach de 6,1 o 2100 metros por segundo, lo cual se refuerza con que el viento del norte debería poder reaccionar a la velocidad de sus descargas eléctricas, que al ser electricidad en contacto con el aire deberían tener una velocidad segundo, así el posible que el viento del norte domine rayos naturales, al ser bueno el viento del norte, pero como eso ya sería exagerado, voy a ignorar eso por 2, por lo que la bestia, al ser superior, redondearía esto obteniendo un Mach 7. Pasando a la inteligencia, este es uno de los mejores puntos de este vil demonio, siendo un maestro de las mentiras y un excelente manipulador, aprovechándose de las emociones de sus víctimas para que éstas hagan su voluntad, convenciendo al leñador de que había encerrado el alma de su hija en la linterna y casi engañando a huir con eso, además de ser capaz de idear ingeniosos acertijos para sus víctimas. Pasando a su ingenio, este es más difuso, ya que nadie en toda la serie fue capaz Pasando a su ingenio, este es más difuso, ya que nadie en toda la serie fue capaz de hacerle frente físicamente, pero tomando en cuenta su anterior derrota ante el leñador, podemos inferir que este es capaz de aprender de sus derrotas para vencer a sus rivales. Pasando a su durabilidad, esta es una entidad perteneciente a una especie de limbo, como nos da a entender el penúltimo capítulo, por lo que tendría una durabilidad infinita. Pasando a su rango, este es de físico con sus manos, de pocos metros con su manipulación de las sombras, a según sus dichos unos pocos kilómetros al abarcar a todo el bosque.
souls who wander through the darkness. Pasando a su potencial, este es desconocido ya que el personaje no entrena ni lo intenta, además que no se aclara si el absorber almas lo vuelve más poderoso o solo es por mera supervivencia. Come wayward souls who wander through the darkness. Pasando a los Ax, este posee inmortalidad tipo una vida eterna, al ser un ser espiritual este no podría morir por el paso del tiempo o per ninguna enfermedad, inmortalidad tipo 7 dependiente siendo que este no puede morir hasta que su linterna no sea apagada, inmortalidad tipo 6 no muerto al ser una especie de fantasma, posesión pudiendo tomar el cuerpo de un simple perro, control de la vida pudiendo deformar y mutar a las víctimas que posee o incluso convertir a estas en los siniestros árboles el de War. Clarividencia pudiendo saber todo lo que ocurre en su bosque y el momento en que Enuir cae en la completa desesperación, control de las sombras pudiendo extender todo lo que éste desee, control de la luz pudiendo manipular la intensidad y color del brillo de sus ojos a su voluntad, fisiología inorgánica al ser una criatura espiritual y resistencia a la manipulación orgánica al ser un amasijo de almas, resistencia a las bajas temperaturas pudiendo estar en una tormenta de nieve sin que esto le afecte a sus sombríos huevos, cloroquinesis pudiendo crear raíces de árboles el de Wood en el fuego de esta o pudiendo hacer que en caso de caerse que sus llamas se expandan rápidamente, intangibilidad al tratarse de un ser espiritual este no podría ser dañado físicamente, Soulfuck y resistencia al mismo al poder dañar al resto del cast, que como ya mencioné son almas atrapadas en un limbo extraño, interacción no física pudiendo atacar al resto del cast, y más importante Skyrim Congre, quien fue capaz de derrotar al viento del norte quien era una nube de tormenta, anulación de poder este al reclamar un alma era imposible para el otro top de su verso la reina de las nubes el liberarla solo pudiendo intercambiarla por otra. Pasando a sus debilidades estas son únicamente el hecho de que si su linterna es apagada este morirá y su nula experiencia enfrentando a rivales a su altura y que este para que sus víctimas se conviertan en árboles deben caer en la desesperanza primero. Habiendo hecho un resumen de las capacidades y Ax de la bestia este es su resumen. Come wayward souls who wander through the darkness. There is a light for the lost and the meek. Pasando a lo más esperado por todos, y eso es la posición de la bestia en la tabla de personajes del canal, empezando con el buleado el cual no hace falta decir que supera a la bestia en todos los apartados físicos, el ingenio y el armamento pero esto nada le sirve contra un ser espiritual el cual tendría todo el tiempo del mundo para poco ir metiéndose en la cabeza del superviviente hasta que el superviviente se convierta en otro de los árboles que adornen sus bosques, pasando con el rey de los demonios Picoro, es evidente que vuelve a repetirse el caso con el anterior personaje, siendo que Piccolo deja a la altura del Betum a la bestia en cualquier apartado físico y además posee una mejor baraja de Ax que el superviviente para enfrentar a su enemigo pero como este carece de los imprescindibles para enfrentar a una entidad como es la bestia por lo que esta no tardaría en volver a Piccolo en el árbol más grande y aterrador que alguna vez haya adornado su bosque, pero la racha de la bestia sería cortada en freno por la espada del su daño espiritual esta podría darle la paliza de su vida a esta y aunque no podría matarla sí que podría ahuyentarla dejando a la bestia como el puesto 16 dentro de la tabla de personajes del canal. Bueno me despido deseándoles a todos un excelente mes del terror y pidiéndoles que compartan este video con un amigo, les den like y se suscriban para un día poder conquistar Rusia. Adiós.